lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:13 en la mañana. Vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. El ingeniero Carlos Rabascal Salazar está en la cabina, candidato a la presidencia de la República. Ahora sí lo presentamos como candidato. La última vez que lo presentamos, que nos visitó, era precandidato, ahora sí candidato a la presidencia de la República, auspiciado por Izquierda Democrática. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenos días. Muy buenos días, mi querido viejito. No me diga viejo, no me diga viejo. Pero me dice Belkis que está afectado, que emocionalmente está muy dolido. Mucho, pese a que yo obviamente ya tengo canas, que no me las voy a pintar, tanto en la barba cuanto en el cabello, pero bueno. Yo digo, dígame pautado, pero viejo no. Acá te dicen que llegar a los 50 es un orgullo. Pero por supuesto, claro. Medio siglo de vida. Pero ya llegaste a los 50. Ya voy a cumplir 51, de hecho. Mire usted. Bueno, ingeniero, gracias por acompañarnos. Entremos encantado, mi querido Fabricio y Belkis. Muy buenos días, ante todo. Muy gentil, bienvenido. Gracias. A ver, usted ha hecho unos pronunciamientos en estos días sobre la suspensión, la sanción administrativa en contra de Verónica Abad. Sustentemos su postura. ¿Por qué cuestiona esta decisión del Ministerio del Trabajo? A ver, primero veamos qué representa Verónica Abad. Más allá de su pensamiento, más allá de sus acciones, etcétera, etcétera. Verónica Abad es la segunda mandataria y un mandatario es elegido por elección popular. Por tanto, es descabellado que se pueda suspender el ejercicio de un mandatario por acciones de carácter administrativo. Y evidentemente, pues eso es un irrespeto a la inteligencia, a tal punto que hay pronunciamientos de carácter internacional de presidentes y de expresidentes y de la propia OEA en ese sentido, ¿no? Tú no puedes suspender a un mandatario en términos de acción, en términos de procesos de carácter administrativo. Por tanto, hay una clara intención, es básicamente, y si lo relacionas con el tiempo de la suspensión, hay una clara intención de que ella no ascienda a la presidencia mientras dure la licencia del presidente de la República, del presidente candidato, cuando tenga que incorporarse a la campaña electoral, que entre paréntesis ya está desde hace tiempo incorporado en una campaña electoral. Carlos, yo he venido insistiendo a lo largo de esta semana en el análisis de este tema, cuando analizamos este tema, en sí, criterios casi al unísono en el sentido de rechazar esta decisión, pronunciamientos de carácter nacional, digamos, y también de carácter internacional, como usted refiere, pero más allá de eso, yo decía días atrás, no pasa más nada. Ese es el problema, y lo que estamos viviendo, a ver, más allá de la figura de Verónica Abad, más allá de la figura de la ex vicepresidenta, lo que estamos viendo, esto es lo que estamos hablando ahora. No, pero es presidenta todavía, no le diga ex, vicepresidenta. Es vicepresidenta. O sea, no dijo ex, dijo es. Ya. Yo entendí. O sea, bueno, yo entiendo. Me hizo recordar al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que cometió un error, más allá de que luego rectificaron en un comunicado, pero le dijo ex vicepresidenta, lo cual me pareció lo que también refleja un desconcierto, ¿no? Un desconocimiento de la Constitución de la República del Ecuador. A ver, pero vamos a la inquietud de Belkis. El tema es que todo esto es parte del caos institucional, del caos democrático, del caos en la vida de toda una nación. Y cuando hablo de la vida de toda una nación, estoy hablando de vidas, estoy hablando de seres humanos. Es decir, nos están llevando a vivir un caos. Mira, lo de Cuenca en términos, no hablo del término de la organización como ciudad, porque eso es una cosa y resalto esa labor de Cuenca, sino del propio gobierno nacional, perdón. O sea, ¿cómo vas a competir contra un evento donde está el presidente de Estados Unidos y el presidente chino, que son las dos principales potencias al día de hoy, frente a una cumbre iberoamericana? Entonces, ves que estamos fallando y el caos está en los detalles básicos como en los detalles tremendamente importantes. Entonces, un manejo errático. Es un manejo errático, pero el problema es que es un manejo errático y no me quiero centrar en la cumbre iberoamericana, sino que es una sumatoria de manejos erráticos. Por ejemplo, ¿cómo se les va a ocurrir incrementar el precio del combustible, la Extra y de Ecopaís, en medio de una crisis energética? Si ya tenemos una disminución de la economía en 2.2
2% del PIB en un decrecimiento de la economía. ¿Qué significa? Significa que hay más desempleo, significa que hay más pobreza, que no hay cortes de energía eléctrica y que hay un caos en el país. Y hay un caos en el país. Entonces, aquí es lo que hace falta es la empatía con los ciudadanos, la empatía con la principal obligación de un gobernante, que es cuidar el bienestar de los ciudadanos del Ecuador. Entonces, ese es el problema. Y no se están dando cuenta, Belkis y Fabricio, que esta olla de presión en la que estamos viviendo en cualquier momento puede explotar. Puede explotar. Si bien a Carondelet no se le corta la energía eléctrica por obvias razones, ¿verdad? Lamentablemente no tiene luz para poder ver, para poder sintonizar con las necesidades del país. Lastimosamente, Carlos, esa empatía de la que usted habla creo que en su momento fue malentendida cuando se provocaron estos racionamientos, no en los horarios que determinaban los técnicos que sabían de la materia, sino por, como dijo el presidente, esta empatía con la gente para que no sufran tanto el impacto, y luego fue peor. Pero también por sus actos los conoceréis. ¿Cómo es posible que cuando los pequeños emprendimientos están quebrando, cuando los lotes de producción de los distintos productos de los emprendimientos, de las pequeñas empresas y medianas empresas se están echando a perder, cuando nuestras exportaciones tienen problemas logísticos para poder mandarlas al exterior, cuando la gente no puede pagar los créditos, los bancos los siguen llamando, cuando las familias ecuatorianas se están viendo afectadas emocionalmente, están teniendo problemas de salud mental. Tenemos un gobierno y un presidente que solamente se pasa tomando fotos tipo Disney. Es decir, salga de la burbuja, señor presidente. Aquí se trata no de su familia, se trata de la familia de todos el Ecuador. La mayoría del Ecuador está viviendo un caos. Usted tiene mucho dinero y eso nadie se lo discute, y no hay por qué tampoco descalificar aquello. Pero la realidad del ciudadano común, la realidad de la mayoría de los ecuatorianos, no es la suya. No es la suya. Usted no ha conocido la dimensión de la pobreza del Ecuador. Y el Ecuador entero, en términos de estratos medios altos para arriba, no dimensiona la pobreza del Ecuador. Ya es momento de ponerse las manos en el corazón y de entender que esos seres humanos son vidas que hay que cuidar. Entonces hay una desconexión entre lo que hay que hacer y lo que se está haciendo en beneficio de las soluciones estructurales de las necesidades del país. Carlos, entonces hablemos de lo que hay que hacer. Y en este momento, por ejemplo, el país está abocado, tiene su principal preocupación en la crisis energética, estos cortes que son insoportables, que nos han complicado a todos, nos han cambiado las lógicas del trabajo, hasta nos ha afectado la salud mental. Es un tema muy complicado. Pero claro, alguna gente dice, Noboa no tiene la culpa, es una situación que viene siendo acarreada desde hace varios gobiernos. Si usted se llega a convertir en presidente de la República, ¿usted tiene un plan para enfrentar la crisis energética? Y si lo tiene, cuéntele a la audiencia cuál es. Fabricio, es una equivocación decir o tan solo centrarnos en una especie de justificación diciendo el presidente Noboa no tiene la culpa. Eso ya lo sabemos. Porque esto es una destrucción sistemática de los últimos 7 años. Aquí no le podemos salvar la responsabilidad a los gobiernos anteriores, pues. Eso ya lo sabemos, pero el problema es que cuando tú tienes que enfrentarte a una crisis, tienes que gestionar la crisis. Yo no estoy diciendo que Noboa tiene la culpa de la sequía, pues sería un absurdo, pero Noboa sí fue informado el año pasado de la presencia de la sequía que se venía, de lo que había que hacer. Noboa sabía que tenía que recuperar y mantener el parque termoeléctrico y le quita casi $500 millones a Selec, pues, que tranquilamente se hubieran podido utilizar para la recuperación y la potenciación del parque termoeléctrico, pues. Hoy Primicias, ¿qué dice? Que el déficit está de potencia en 1.700 megavatios, cuando se estimaba que para el próximo año era de 1.500 megavatios, pues. Entonces, primero, tú me dices, ¿qué plan hay? Primero tengo que partir de una base cero, pues, Fabricio. ¿Y por qué parto de una base cero? Sencillo, porque ya no le creo al gobierno, pues.
porque no sé lo que está haciendo, no sé qué vamos a recibir. Por tanto, tenemos que entrar ¿a qué? A una recuperación del parque termoeléctrico, lo que ya existe y está funcionando, con base a una evaluación, y comprar un parque termoeléctrico que complemente lo que ya de lo que ya tenemos. Hoy el parque termoeléctrico, si no me equivoco, está entre 700 y 900 megavatios en producción firme. Pero nosotros tenemos que tener una base de por lo menos 2.500 megavatios en termoelectricidad para casualmente entrar a activar ese plan de contingencia y enfrentar la crisis que estamos viviendo. Pues. De eso se trata y hay que comenzarlo a hacer desde ya. Pero ojalá que lo haga el gobierno, porque si no lo está haciendo el gobierno, esta crisis energética se nos va a prolongar no solo hasta el segundo semestre del 2025, sino a lo mejor todo el año 2025 y a lo mejor se nos puede extender hasta el primer trimestre del 2026. Entonces tenemos que actuar ya. Entonces, primero, recuperación, mantenimiento y fortalecimiento parque termoeléctrico de lo que ya tenemos para tratar de incrementar la producción de energía termoeléctrica. Más parque termoeléctrico hasta llegar a una base de 2.500 megavatios. ¿Y por qué 2.500 megavatios? Porque es obvio, evidente, que yo no voy a tener un parque termoeléctrico de 1.500 megavatios que me garantice para ir tas con el déficit. Tengo que tener un colchón que me actúe como efecto amortiguador. Lo otro es diversificar las fuentes de energía de acuerdo al plan maestro de electricidad. Pero aquí tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser creativos, tenemos que ser responsables, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir a la fotovoltaica. ¿Por qué a la fotovoltaica? Porque es la de más rápida construcción para la generación. En 2 años podemos tener 1.000 megavatios con programas específicos en Zapotillo, Loja, en la propia Imbabura. Impulsar lo que ya está caminando, pero que lamentablemente por problemas burocráticos, falta de gestión y liderazgo, va lento. Entonces ahí tendríamos otros 1.000 megavatios. Y lo otro es ir a la geotérmica y ir al tema biomasa. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI y desde hace mucho tiempo el Ecuador no esté viendo que se puede generar energía y otras cosas más a través de la gestión de residuos al amparo de una economía circular y reciclaje? Pero no. ¿Cuáles son las políticas, por ejemplo, del país en ese sentido? ¿Cuáles son las políticas de los municipios en ese sentido? Es decir, siempre esperamos que nos explote en la cara la olla de presión. Entonces tenemos que adelantarnos. Y el otro tema es, sí, más hidroeléctricas, pero en la cordillera occidental, en la parte que llueve, porque cuando no llueve en la oriental, no llueve en la occidental. Hoy tenemos algo muy puntual con el tema de la sequía. Acá en la región, sequía tremenda. En otros lados está lloviendo de forma intensa, como en España. En Colombia ya está comenzando a llover, pero está lloviendo. En Colombia está lloviendo fuerte en algunas zonas. Y por eso han logrado la recuperación de los embalses y por eso el Ministerio de Energía de Colombia está sacando una resolución para reactivar la venta de los excedentes de energía que ellos tienen. Eso termina siendo una boya que nos podría lanzar Colombia en estos días frente a esta crisis energética. Pero le añado otro ingrediente que le quiero preguntar y es la parte... Pero Fabricio, solamente te acoto lo siguiente con relación a Colombia. Permíteme la acotación, perdón. A ver, sí, en Colombia los embalses están mejorando. Pero Colombia cuida sus embalses, pues también. O sea, no es cuestión. Entonces, la energía que nos vendería Colombia, si es que se llega a dar, y ojalá que se dé, es a través de las termoeléctricas y a través de la geotérmica. Pero Colombia va a cuidar sus embalses. Es decir, hay que ver qué potencia o cuántos megavatios nos pudiese vender para resolver el déficit que hoy tenemos de 1.700 megavatios. Porque nuestros embalses están fatales. Y Mazar y Paute y Amalusa estamos complicados. Carlos, de las proyecciones que quizá ustedes ya han hecho, ¿cuánto tiempo le tomaría al Ecuador encontrar una solución paulatina a lo que ocurre respecto de la crisis energética? Y lo digo así porque hay que entender que la solución no va a ser inmediata, de la noche a la mañana, no como eso de vamos a solucionar en tanto tiempo todos los problemas. Eso hemos visto que no funciona y eso no es posible. Pero ¿cuánto calculan ustedes que se pueden empezar a dar soluciones de forma paulatina, pero para poder atender lo que estamos viviendo? Es que eso va a depender de lo que entregue el gobierno nacional. Es decir, ¿cómo podemos creer a un gobierno que dice una cosa y hace otra cosa y los resultados son negativos? Entonces va a depender de eso. Por eso yo te digo, Belkis y Fabricio, les digo,
tenemos que partir de una base cero. Es decir, llegamos en mayo del 2025 y recién ahí vamos a darnos cuenta qué es lo que hay. Porque también aquí hay un divorcio entre lo técnico que se está tratando de descalificar. Okay, una cosa es el manejo de las decisiones administrativas en los temas de contratos donde dicen que hay una mafia, pero lo técnico no lo podemos descalificar, pues. Entonces, yo ya me estoy reuniendo con algunos técnicos que me estoy nutriendo de aquello para saber en principio con qué puedo contar y luego validarlo una vez que nos posicionemos. Pero de inmediato aprovechar, a ver, si estoy en crisis, tengo que actuar en emergencia. Y si tengo que actuar en emergencia para resolver una crisis, tengo que ya estar monitoreando a quién le puedo comprar más parque termoeléctrico. Y eso es lo que tenemos que hacer desde ya, para que cuando lleguemos ya tengamos todo el mapa y poder entrar en esos procesos de compra. Pero en ese proceso de compra no podemos actuar a la desesperada, porque ahí está, contratan una cosa y no les funciona, contratan una cosa y no les funciona. Entonces, por favor, pues no demos papaya. Oiga, Carlos, yo lo que le preguntaba y le añadía justamente hace segundos, tiene que ver con la participación del sector privado, porque, por ejemplo, se ha vendido la idea y algunos voceros, algunos analistas, algunos economistas están vendiendo la idea de que supuestamente parte de la crisis que estamos viviendo es porque la normativa, empezando por la propia Constitución, ha provocado que no se pueda abrir la participación del sector privado en temas de generación eléctrica, pese a que en enero fue aprobada la Ley de Competitividad Energética y más recientemente, hace un par de semanas, la nueva ley que aumenta de 10 a 100 megavatios, me parece, la posibilidad de comprar energía. ¿Es posible, con el marco jurídico vigente, invitar al sector privado o asignar al sector privado determinadas posibilidades de inversión? Claro que se puede activar la inversión privada y es necesaria. Porque hay que reconocer una cosa, es decir, lo que ya existe en manos del Estado, que siga en manos del Estado. Es lo nuevo que hay que hacer. Y los recursos del Estado son limitados. Tenemos que ir al motor de la economía, que es el sector privado, y los recursos son ilimitados, tanto a nivel de inversión nacional o internacional. A ver, lo que pasa es que aquí hay que diferenciar. Lo que está prohibido en la normativa constitucional es la privatización, es decir, el traspaso de propiedad. Pero la Constitución permite la articulación pública-privada y la concesión, que es la delegación de la operación. Esos son modelos financieros, eso se puede hacer. Ahora, el tema pasa por el modelo de gestión, donde sí hay un problema. Es decir, si tengo que crecer en generación, en nueva generación, en paralelo tengo que crecer en la infraestructura de transmisión. Porque si yo crezco en generación y la infraestructura de transmisión se me queda con la potencia actual, tarde o temprano, para utilizar un término que todo el mundo entienda, va a haber un cortocircuito tremendo y se nos puede incluso paralizar el sistema interconectado, ¿verdad? Entonces, eso primer punto. Segundo punto, ¿dónde está el problema? Y aquí es donde hay que trabajar estructuralmente. El problema está en la distribución, donde hay una estructura de costos inadecuada. Y eso es lo que tenemos que revisar. Es decir, porque ningún inversionista privado te va a venir si la tarifa que tenemos está por debajo del costo de producción. Eso hay que sincerarlo. Es decir, entrar a sincerar la estructura de costo de producción. Ahora, ¿cómo no afectar al pueblo ecuatoriano dentro de una tarifa que sostenga? Es lo que está haciendo Colombia. Y no de ahora, sino es hace mucho tiempo. ¿Verdad? ¿Y cómo lo está haciendo? Estratificando los sectores, las ciudades, tanto para residencia, tanto para sector productivo, ¿en términos de qué? En términos de la progresividad, en términos de la subsidiariedad. Los que más tienen pagan más, los que menos tienen pagan menos, y lo que no tienen, pues eso es obligación del Estado garantizar su bienestar a través, ahí sí, pues de subsidios focalizados y específicos. Sería un modelo entonces que lo pensaría, digamos, para entrar a su implementación. Lo estamos pensando, es que hay que pensarlo, porque si no nos estamos autoengañando, Belkis y Fabricio. Y aquí ya no se trata de autoengañarnos, porque ya el Ecuador no puede ser un país bomberil que esté apagando incendios, y nos estamos extraviando de lo que hay que hacer en términos estructurales. Porque el objetivo, ¿qué es? Que tengamos un país de paz, de tranquilidad, de progreso, de inclusión y de desarrollo, pero sostenible.
Porque ¿de qué me sirve resolver la crisis hoy si después de 2 meses, 1 año, 2 años la vuelvo a tener? Correcto. Carlos, dejemos de lado el tema energético. Rápidamente, en lo político como tal, ¿qué opinión le mereció a usted esta decisión del Tribunal Contencioso Electoral de no dar paso a la calificación de la candidatura de Jan Topic? Que es otro atentado a la democracia ecuatoriana, pues. O sea, parece que el deporte nacional en la política tradicional es romper la institucionalidad democrática. Y yo me pregunto, ¿habrá existido alguna vez institucionalidad democrática en el país? Entonces ya tenemos que comenzar a trabajar en eso. Es decir, ¿cuáles son los ejes sobre los cuales deberíamos trabajar? Ejes socio-productivo, ¿sí? Socio-productivo, equidad territorial e institucionalidad. Ay, ¿y por qué digo socio-productivo, equidad territorial e institucionalidad? Sencillo. A ver, si nosotros no reactivamos la economía, no reactivamos la producción. Si nosotros no reactivamos la economía y la producción, no vamos a generar trabajo. Y si no atendemos la crisis energética, el país se nos paraliza. ¿Y por qué equidad territorial? Porque dentro del diseño arcaico que tenemos en el Ecuador, la economía se concentra en pocos territorios, en pocas ciudades, cuando tenemos que construir nuevos actores económicos. ¿Y por qué digo esto? A ver, ¿desde hace cuánto tiempo no crece la economía, Belkis y Fabricio? Desde hace ya más de 7 años. Y venimos de golpe en golpe, 2016 terremoto, 2019 una economía ya en recesión y prácticamente congelada, 2020 pandemia y hoy esto. Entonces ya tenemos que hacer las cosas distintos. Y entonces esa construcción de nuevos actores económicos territoriales nos contribuyen ¿a qué? A presionar el crecimiento económico. Porque si no hay crecimiento económico, ¿qué pasa? Va a haber más desempleo, va a haber más pobreza. Entonces tenemos que neutralizar aquello. Y por otro lado, el tema de la institucionalidad, pues ya tenemos que hablar de un país con estructuras sólidas. Mira, el rechazo el fracaso de la cumbre iberoamericana. Es decir, somos un chiste pues a nivel internacional. Somos un chiste. Es decir, rompemos la Constitución, suspendemos a una vicepresidenta por vía administrativa, impedimos que el derecho de un ciudadano a participar en un proceso electoral, ¿verdad? Y la función judicial lo que menos tiene es una fortaleza de institucionalidad, no brinda seguridad jurídica. ¿Cómo van a venir inversionistas si es el propio gobierno el que violenta esta institucionalidad y esta seguridad constitucional y esta seguridad jurídica? Carlos, en 30 segundos lo último, con todo lo que está diciendo, hablando de la institucionalidad, ¿hay que ir a una constituyente o se puede arreglar las cosas con el actual esquema jurídico? Se puede arreglar las cosas con el actual esquema jurídico. A ver, si fuera por constituciones, mi querido Fabricio, este país ya fuera desarrollado. Cuidado por ser romántico y queremos ir a una constituyente. Con la inmadurez política que tenemos en el Ecuador, nos sale un doctor Frankenstein. Pues. Cuidado con eso. A ver, mi querido Fabricio, es decir, hay que reformar y hacer ciertos ajustes, por supuesto, pero ya tenemos que hacerlo con base en una gran concertación. Tenemos que hablar con los distintos sectores, que va más allá de lo político. Ya va más allá de lo político, por Dios. Hagamos partícipe de estas decisiones y de esta gran concertación a la ciudadanía. Estamos metiendo demasiados ingredientes en esa olla de presión que ojalá no nos explote en la cara. Porque ya los ciudadanos y ciudadanas se están agotando, se están cansando, se están enfermando y tarde o temprano esto nos va a explotar en la cara. Y un elemento que no hay que excluir es el tema de la seguridad. Por eso no podemos separar economía con la seguridad, producción con la seguridad, trabajo con la seguridad. Tenemos que articularnos ya todos. Pensemos que estos problemas son de todos. Por tanto, la solución es de todos. Correcto, Carlos Rabascal. Gracias por esos minutos, muy amable. Y por favor, le tengo un número telefónico de nuestro buen amigo, el doctor Fernando Cornejo, para que lo atienda en su efecto emocional por la edad. Psiquiatría. Un abrazo para Carlos Rabascal, que ha estado con nosotros, candidato presidencial por Izquierda Democrática. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.